Y antes de empezar, una pequeña introducción. ¿Alguna vez usted ha dado su palabra o alguien le ha dado la palabra? O sea, le dice, te prometo, te doy mi palabra. Podríamos hablar de 1000 casos, ¿no? Donde se da la palabra y no se cumple. Y fíjense, si usted medita en esto, estamos entrando en tiempos tan peligrosos donde ahora es muy difícil encontrar personas de palabra. ¿Cierto o no? Yo vengo de una cultura, hermanos, donde me tocó ver a mi abuelo decir, le voy a vender un terreno a una persona, y era de pura palabra, de pura palabra. Y ahora ni con papeles firmados y abogados y notarios y testigos, ni aún así la gente guarda su palabra. Qué difícil, ¿no, hermanos? Fíjense, y yo creo que hasta eso tiene que ver en que la gente en veces tenga dudas de acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos de Dios es su palabra. Y dice un versículo de la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Nosotros podemos tener la garantía, escúchenme, que la gente es mentirosa, las personas no cumplen su palabra, pero Dios ha cumplido, está cumpliendo y va a cumplir su bendita palabra. Vamos a hablar de esto, de la palabra del Señor. Póngase de pie ahora sí, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Proverbios 3, del 1 al 8. Proverbios 3, 1 al 8. Gloria al Señor. ¿Me dan un amén cuando lo tengan, por favor? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias, Señor, por tu palabra. Confírmala en nuestros corazones. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Fíjense, ¿con qué empezó 3.1 de Proverbios? Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué es la ley? Pues la palabra del Señor. La palabra del Señor encierra muchas cosas. Pero yo creo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de guardar la palabra. ¿Dónde? En el corazón. Muchas personas, oiga, fíjese, ¿cómo que en el corazón? ¿No será en la mente? ¿Saben ustedes que están interconectados ahí, la mente y el corazón? Pero la Biblia dice que del corazón mana la vida. O sea, la mente solamente como que interpreta y luego es la computadora que pone en acción. Les voy a dar un ejemplo. Hoy los carros, camiones, aviones, todo traen una computadora, ese es el cerebro. Pero eso no se maneja solo. Un avión, por ejemplo, tiene una computadora que el piloto mueve el timón o yo no sé cómo se llame, y la computadora manda la orden para que el tren de aterrizaje se meta y el avión despegue, el motor dé X revoluciones por minuto. El cerebro está mandando las órdenes, pero hay uno manejándolo, mandando la orden al cerebro. El corazón es eso, es el que está mandando la orden al cerebro. Entonces, por eso la importancia de nosotros guardar la palabra en nuestros corazones. ¿Por qué? Bueno, vamos a entrar en este tema de esta noche, y para eso, si me hacen favor, vamos a hablar de un versículo aquí en Hebreos 11.1. Perdón, traigo un poquito de carraspera. Hebreos 11.1, perdón, 11.3. Fíjense con qué vamos a empezar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué, hermanos? Perdón. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. ¿Qué fue lo que constituyó el universo, hermanos? La palabra. Este es un tema muy importante, hermanos. Porque yo creo que podíamos caer en el error de no darle la importancia que se merece a la palabra del Señor. Oiga, usted y yo no tenemos en nuestras manos un libro cualquiera. Usted va, hay una tienda que se llama Barnes & Noble, y es como una librería, y están de lujo porque tiene hasta cafetería y toda la cosa. Y hay miles y miles de libros, de todos los temas tópicos, increíbles. Hasta Biblia se encuentra ahí. Y cómo la gente escoge un libro u otro libro. A mí me apasiona mucho los muebles antiguos porque están hechos de madera buena, fina. Y cuando una persona se muere y los hijos o los hereditarios no reclaman o no quieren saber nada, lo ponen a la venta. Y se llama estate sale, así se llaman en inglés. Y un estate sale es lo que una persona acumuló durante su vida y ahora lo están liquidando al mejor postor. Y les voy a decir una cosa, a los libros la gente no les hace caso. Hay cosas donde tienen valor, ¿no? Pues lo de oro, cristal, pinturas, todo. Pero hay libros donde yo he entrado a un cuarto lleno de libros y literalmente no sé si van a terminar a la basura o a dónde. No, ya las librerías, ya todo está en el teléfono, ya ni las librerías los quieren. Pero fíjense, nosotros tenemos no en nuestras manos un libro cualquiera. Porque pues sí, o sea, hay libros donde puras tonterías, o sea, dices, lo empiezo a leer y no tiene. Oiga, pero usted no tiene un libro común y corriente. Imagínense que la Biblia es inspirada por Dios. Él es el autor detrás de la Biblia. Los que escribieron, era como que Dios nomás estaba dictando y estos estaban escribe. ¿Alguien tiene una idea cuánto se tardó más o menos en terminar lo que nosotros conocemos como Biblia? ¿Alguien tiene una idea? 1200 años. ¿Cómo es posible que tantos, creo que fueron alrededor de 45 escritores de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes países, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que haya una armonía desde Génesis hasta Apocalipsis? Porque es el mismo autor. Dios estaba dictando, inspirada por el Espíritu Santo, de manera que la persona nada más es como que escribe, yo te voy a dictar, y la persona estaba escribe. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. No tenemos cualquier cosa, hermanos. Ahora, entendamos esto. Cuando alguien te dice, te doy mi palabra, por ejemplo, si yo me comprometo con alguno de ustedes, hermano, mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Oiga, pero ¿está seguro que va a llegar? Le doy mi palabra que yo voy a estar ahí. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. ¿Que voy a cumplir qué? Lo que yo dije. ¿Qué es lo que yo dije? Yo prometí que voy a estar ahí mañana. O usted se compromete con alguien, usted da su palabra, hermano. Imaginen, nosotros, todo lo que dice la Biblia es Dios dándonos su palabra. ¿La toma usted en serio? Los que son mentirosos yo creo que no, porque si usted promete una cosa y no la cumple, luego Dios le da su palabra y dicen, pues, porque dice un dicho que como vive, juzga. O sea, si usted no cumple, usted dice, Dios es puros cuentos. No, pero Dios no es un Dios de cuentos, Dios es un Dios de palabra. Ha cumplido su palabra, les dije yo, está cumpliendo su palabra y se va a cumplir su palabra. Amén. Entonces, empezamos nosotros entendiendo que la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Leímos que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Dice que de manera que lo que vemos fue hecho por lo que no se veía. La palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra de Dios revela lo que Dios piensa, lo que hizo antes que le conociéramos, cómo es, lo que va a hacer y los planes que tiene para nosotros. La palabra de Dios es luz, alimento,
protección, transformación, restauración. Vamos entonces a tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de lo que es la palabra del Señor. Abran su Biblia en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, que dice la palabra del Señor referente a su palabra. Amén. Hasta ahí, hermana, por favor, vámonos por partes. Les voy a desglosar Hebreos 4:12, que habla de la palabra del Señor. Amén. Y empezamos lo primero, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es viva, hermano? Fíjense, si usted está vivo, usted está respirando. O sea, no está muerto, no está una persona que no tiene movimiento. Una persona muerta ya no se mueve, ¿cierto? Pero uno que está vivo, está respirando y se mueve. Usted puede ver el pecho moviéndose y claro que usted puede estar dormido, pero de vez en cuando tiene un movimiento porque usted está vivo. Si la palabra dice que la palabra de Dios es viva, tiene movimiento. No es algo que está muerto, sino que tiene vida, tiene movimiento. Entonces, cuando la palabra de Dios se nos está dando, hermanos, ¿es algo vivo, hermano? Piense lo que le estoy diciendo. Al yo darles a ustedes la palabra del Señor, es algo que está vivo, está consciente, está en movimiento. Dice, subsiste, respira. Oiga, eso es como que hasta para ponernos a pensar. Porque si yo les doy algo muerto, ¿cómo lo podríamos entender? Por ejemplo, ¿qué comieron ahora? ¿Qué carne comieron ahora en este día? Pollo. ¿Será lo mismo comerse un pollo muerto que un pollo vivo? No. ¿Por qué? Pues ya no es lo mismo. Oiga, ahora una vaca, que la traigan la vaca así caminando y le digan, a ver, ¿qué, tiene hambre? Ahí está la vaca. Pues ni que fuera caníbal, o sea, ¿cómo? No hay por dónde porque está viva. La palabra de Dios está viva. Entonces hay que tener respeto a la palabra del Señor porque no es algo muerto, donde tú lo tiras para allá o lo dejas ahí abandonado, está vivo. Oiga, ¿qué cosa, no? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios esté viva? Bueno, hay misterios que no entendemos. Por ejemplo, una semilla de lo que sea, una semilla de melón o de un aguacate. ¿Cómo se llama esa cosa que usan los doctores para escucharle el palpitido del corazón? Estetoscopio. El doctor se lo pone así y le está buscando pum, 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 el corazón. Yo les hago un reto. Agarre un hueso de aguacate y póngase el estetoscopio. Pues no. Pero curiosamente cuando esa semilla usted la pone en la tierra y le echa agüita y la está cuidando, si el clima es apropiado y todos los elementos, eso tiene vida. O sea, no tiene signos vitales a los ojos humanos, pero está viva, ¿correcto? ¿Estoy cierto o no? La palabra de Dios, nosotros tal vez, no, yo nunca he visto que mi Biblia esté palpitando el corazón, pum, pum, pum. Hasta me asustaría si de repente la voy a agarrar y se empieza a mover, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté muerta. La palabra de Dios tiene efectividad cuando la hablamos. Dice la Biblia también que no vuelve atrás vacía. Fíjense, ¿cuántos de nosotros aceptamos esa palabra porque hizo un efecto en mi corazón? Cuando yo escuché el plan de salvación, una revolución hizo dentro de mí, que cuando me dijeron, ¿quieres aceptar al Señor? ¿Y qué dijimos? Sí, yo quiero. Y algo ocurrió, hermanos. Yo sé que yo he contado ¿cómo se dice?
mi día de que acepté al Señor, pero yo no venía de una cultura de llorar, hermanos. A mí me habían enseñado que los hombres no lloran y tenía uno que aguantarse. Entonces, y menos delante de la gente. Y yo me recuerdo ese día cuando yo acepté al Señor, si no me falla la memoria, hermanos, porque era mucha gente y yo nunca había venido a la iglesia, y estaba el bullicio de la gente orando, y yo creo que fue la pastora, la hermana Torres, que fue la que, porque fue una voz de mujer, y yo no volteé, sino que solamente escuché la pregunta, ¿quieres aceptar a Jesús? Escuché la voz, y yo dije que sí. Cuando yo dije que sí, se me acabaron las fuerzas de las rodillas, y yo caí hincado. O sea que a mí sí me pasó lo que a Saulo de Tarso, hermanos. El Señor me humilló delante de la gente, porque yo ¿cómo voy a llorar y menos a humillarme delante de tanta gente? Cuando yo escuché la palabra viva, ¿entienden? Si hubiera estado muerta, yo creo que no hubiera hecho el efecto. Pero la palabra de Dios viva hizo un efecto dentro de mí, de manera que cuando yo la escuché y yo dije sí, paz, caí de rodillas, hermanos, y empiezo a llorar. Empecé a llorar como un niño, porque la palabra hizo un efecto en mí. Yo no sé cuántos se identifican con lo que les estoy diciendo. ¿Has escuchado un mensaje, una predicación, y de repente la palabra llega a tu corazón y hace un efecto? ¿Por qué? Porque lo primero que aprendemos de la palabra es que es viva, dice lo que estábamos leyendo, ¿y qué más? Y eficaz. ¿Qué es eficaz? Fíjate, no solamente que está viva, sino que eficaz, dice, quiere decir, perdón, que logra hacer efectivo un intento o propósito. ¿Amén? Sinónimos: capaz, enérgica, vigorosa. Eficaz, que logra hacer efectivo un intento o propósito. Pues les acabo de dar la ilustración. La palabra viva y luego eficaz. ¿Cuál era el propósito? La palabra de Dios, salvarme. ¿Fue eficaz en salvarme o no fue eficaz? Dice, incluso cuando nosotros damos la palabra y la persona no acepta al Señor, y en veces nosotros nos desanimamos. Le voy a decir, dice la Biblia que nunca vuelve atrás vacía. Yo le garantizo que algo tiene que ocurrir. Tal vez usted no lo ve, pero usted ya dejó la palabra ahí sembrada. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad de ver en el futuro, pero tenemos que tener la fe de que si estamos creyendo que la palabra es viva y eficaz, cuando nosotros la damos, aunque la persona no caiga de rodillas o se arrepienta o se convierta en el mejor predicador del mundo, no importa. Dios está haciendo la obra y la palabra está entrando. Amén. Pero es eficaz, acuérdese. Tenemos que guardar estas descripciones de la palabra del Señor en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿Qué es cortante? Fíjate, no solamente que corta, pero que sorprende. O sea, imagínense dos personas que están con espadas peleando. Y usted se imagina que se escuchan los metales y de repente, y se ha fijado que se quedó sorprendido de que no supo ni por dónde le llegó el primer sablazo. O sea, sorprende. No, tú no pensabas que te iba a cortar, porque es palabra, dije, está muerta, y te das cuenta que es viva, es eficaz, y ahora es cortante. Amén. ¿Qué más podemos decir de cortante? Que corta, que sorprende, desconcierta, es afilada, tajante, hermanos. Afilada. Yo tengo experiencia con los cuchillos y matar animales y cocinar y todo, y me he cortado muchas veces, pero un cuchillo afilado es peligroso, hermanos. Puede cortar un dedo. Yo he visto cortadas horribles con un cuchillo afilado. Al grado, hermanos, que aquí en Estados Unidos, esto no existía en mi época de niño ni de joven, pero ya acá en Estados Unidos venden un guante
de malla, de metal. O también hay un plástico bien duro que no lo corta el cuchillo. Entonces, por la lógica, una persona que trabaja con la mano derecha agarra el cuchillo con la mano derecha. Entonces, la única mano que tiene que cuidar es la izquierda, porque es la que está deteniendo la carne. Entonces se pone ese guante y pues si se le llega a pasar el cuchillo, pues no le pasa nada. Pero ¿qué creen ustedes? Yo les digo porque yo tuve restaurante y tenía el guante ese, yo tenía el de malla, es pesado. Pero a los cocineros no les gustaba, porque, no sé, o sea, para agarrar no es se tienen que acostumbrarse. Y muchas veces yo los obligaba a ponerse el guante y los caché muchas veces que ahí lo tenían por un lado. ¿De qué les servía el guante en la mesa? El guante estaba cuidando la mesa en lugar de la mano. Qué mentalidad, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios es, ¿qué dijimos, hermanos? Cortante, que corta, que sorprende, desconcierta. ¿Qué más es la palabra del Señor? Y penetra, después de cortante. ¿Qué es penetra? Bueno, dijimos que del corazón mana la vida, ¿no? Y hay personas que tienen el corazón duro. Y usted los ve y son personas que parece que no son capaces de amar, ni de perdonar, ni de ser amables, ni buenas personas. Usted los ve duros. ¿Y cómo le hacemos con esas? La palabra del Señor, empezamos, es viva, eficaz, cortante y penetra. No importa el corazón. Aquí no hay algo imposible para la palabra del Señor. Penetra. Hermanos, debemos de tener más fe en la palabra del Señor que nosotros mismos cuando estamos dando la palabra del Señor. Porque vemos personas y dudamos en veces que si lo que yo le voy a decir va a ser suficientemente como para que la persona acepte al Señor, se arrepienta o reciba bendición. Tenemos que conocer todo lo que dice la palabra de la palabra. ¿Me explico? Que cuando la demos, fíjese, penetra. Usted es la palabra y la misma palabra va a ser el camino para entrar al corazón de la persona. Nosotros dudamos o no lo hacemos, pero la palabra del Señor, conforme a lo que estamos leyendo, y voy a repetir porque me gusta mucho todo lo que estoy explicando en esta noche, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense lo que parte el alma y penetra, hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Ahora sí que esta espada me dejó con el ojo cuadrado. Porque no hay en el mundo, que yo sepa, un cuchillo capaz de penetrar un hueso. El tuétano, hermanos, ¿qué sería científicamente hablando? Es pues sí, ¿verdad? El tuétano. O sea, lo que está dentro del hueso, esa cosa amarillenta. Yo no sé si a usted le gusta, yo no soy así, yo no soy mucho de esas cosas, pero mi papá era de los que íbamos a matar una vaca y luego mi mamá hacía el caldo y ponía la tortilla y nomás le soplaba el hueso y salía la cosa amarillenta esa, salsita, limón, ¿qué más quiere? Hay doctores, hermanos, que dicen que si usted quiere estar fuerte, saludable, que haga un consomé de huesos de tuétano, pero a fuego lento. Esas ollas vaporeras así que son eléctricas, pero que es bien despacita la lumbre, y lo deja toda la noche. Pone los puros huesos adentro de esa ollita a fuego lento, entonces todo el tuétano se derrite y se lo está tomando día a día. Hay doctores que lo recomiendan que eso es lo mejor en la vitamina que puede usted tomar. Pero fíjense, volviendo al tema, ¿cómo está la palabra del Señor? Que lo más recóndito, dices tú, ¿cuándo voy a encontrar un cuchillo que entre en un hueso
hasta el medio del hueso, imposible. A ver, cálale. Cuando tengas un pedazo de carne de vaca, a ver si el cuchillo le entra. No es cierto. Digo, en los cuchillos que tenemos en la actualidad. Pero la palabra del Señor dice que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, hasta lo más profundo, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros en veces tenemos guardado, todos esos pecados, que pensamos que Dios no se entera, cuando la palabra de Dios llega, entra hasta lo más profundo y pone en evidencia todo, porque el cuchillo ya entró a partir ahí. La médula ósea, exactamente. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué son las coyunturas, hermanos? Son las articulaciones entre los huesos, y los tuétanos es la sustancia blanca contenida entre los dos huesos. Es lo más profundo, lo física o moralmente. Y por último dice que discierne. Distinguir una cosa de la otra quiere decir juzgar, aclarar, comprender. Una vez que la palabra de Dios llega, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor, hermanos, pone todo en evidencia. De repente, a la gente no le gusta la predicación. Se está predicando un tema. ¿Y saben por qué no le gusta? Porque está incomodándonos. Y pensamos que alguien le fue a decir al predicador, el esposo o la esposa, o alguien le fue y le chismeó y dice, oye, anda en malos pasos, predica de esto. Y el predicador ni cuenta. Pero es el Espíritu el que está llegando. Es la palabra del Señor que está tocando lo más profundo del corazón. Y la gente no nos gusta, hermanos. ¿Alguna vez han ido al doctor para que le quite algo, que le estirpe algo? O sea, y duele, pero te lo tienen que quitar. Y entonces por eso es que hay incomodidad cuando la palabra empieza a discernir, ¿sí, hermano? Amén. Yo tengo esa aplicación que todos los días me manda un versículo diferente de la Biblia. Hermanos, el 99.9% de las veces, cuando llega el versículo, es algo o que está pasando o que me está pasando, pero tiene que ver conmigo o con mi entorno. Y digo yo, ¿y quién me la mandó? O sea, ellos tienen un programa que al azar la mandan, pero digo yo, ¿cómo le atinó? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa, no? La palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces ya dejamos en claro lo que es la palabra del Señor. Yo quisiera solamente recomendar, hermanos, que la tomemos en serio. Cuando la escuchemos, cuando la hablemos. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es algo muerto, algo repetitivo. Fíjense, cuando dicen que es viva, yo me quedé meditando en esto. A mí me toca predicar y yo les voy a decir que yo leo un versículo de la Biblia y les puedo predicar una predicación y la siguiente semana vuelvo a predicar el mismo versículo, pero es otra predicación diferente porque hay otra interpretación conforme al Espíritu. Entonces, no es como que tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Amén. Entonces, es algo precioso, hermanos. Esta ha sido mi pasión desde que yo conocí al Señor, es la palabra del Señor. Y quería compartir con ustedes, porque es algo hermoso, hermanos. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es un tesoro. Debemos de guardarlo y atesorarlo como tal. Imagínense que va a llegar el tiempo donde tal vez ya no, por el gobierno, los gobiernos en contra de Dios, que no nos permitan tener Biblias. ¿Qué tanto iremos a recordar, hermanos, de la palabra del Señor si fuera prohibido? ¿Iremos a estar aquí para verlo?
solamente el Señor lo sabe. Dijo Pablo, si lo digo en la carne no lo sé, si lo digo en el Espíritu tampoco lo sé. Pero hoy por hoy tenemos la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Imagínense qué sería de nosotros sin la palabra del Señor, hermanos. Amén. Entonces, ya sea que la tengas en papel o en el teléfono, pero yo recomiendo, hermanos, de que no se acostumbren mucho al teléfono, porque en el teléfono puede ser manipulada, porque es digital. Pero aquí ya está imprimida, esta no te la pueden cambiar, a menos de que lleguen en la noche y te quiten una y te pongan otra. Pero, fíjense, cuando ha venido un hermano de Argentina a predicar, no sé cómo se llama, un hermanito que canta en el piano, ¿cómo se llama? Y vende cosas, yo le he comprado Biblias, y hasta he querido hacer un día un concurso o algo y regalarle una Biblia a alguien, porque son Biblias buenas, de esas de piel y toda la cosa. Pero sí atesoras tú tus Biblias, hermanos. Esta, para mi vista, ya necesito letra más grande, pero le tengo aprecio porque me la regaló mi hermano y me la dedicó. Y todavía me lo regaló no le puso fecha. Pero ya tengo toda la vida con esta Biblia. Pero atesora tu Biblia, hermanos, y dale gracias a Dios por su palabra. Amén.